Bueno, ok. Tenía la idea de hacer este video de función compuesta, pero no quiero empezar desde cero en función compuesta. Entonces debemos suponer que los que estén viendo este video ya tienen alguna idea de lo que es función compuesta. Voy a hacer dos cosas muy diferentes. Primero voy a mostrar el, digamos, la parte de función compuesta que normalmente hacen en las escuelas, pues, ¿no? O sea, la parte sencilla del asunto y la que todo el mundo dice que fácil es esto, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hacer primero. Y voy a usar este ejemplo, que es de una de las clases que dicto. Voy a escribirlos porque sinceramente no me gusta cuando no lo escribo yo. Esto lo resolví en clase. Determine la regla de correspondencia. Me imagino que todos saben lo que es una regla de correspondencia. La regla de correspondencia es la cuestión algebraica, pues la ecuación. La que dice que y es el doble de x menos 3. Esa es una regla. Todos los de esa, o sea, todos los puntos de esa curva cumplen que el y es el doble del x menos 3. Cualquiera que ustedes tengan ahí. ¿Correcto? O sea, de repente nunca hemos dicho eso, ¿no? En funciones. Pero eso es. En cambio, la regla de correspondencia de esta función g dice que y es 2 restado en el cuadrado del valor de x. ¿Correcto? Y lo que sale. Y ahí salen los puntos. Bueno, como no voy a graficar nada en este momento, esta es una cosa meramente algebraica. Entonces, A, f o g de x, o sea, cuando dice f o g de x, se está pidiendo la regla de correspondencia, ¿correcto? Si dice solamente f o g, entonces nos están pidiendo dos cosas, la regla de correspondencia y además el dominio, porque esta es toda la función. En cambio, cuando dice de x es la regla de correspondencia, ¿ok? Bueno, ya pues, esa es una convención, o sea, eso es así. Ese es el lenguaje que usamos. Bueno, pues, entonces si dice f de g de x, o sea, eso es lo que está diciendo. Quiere decir que dentro del f vamos a poner el g. El g es 2 menos x cuadrado. O sea, eso quiere decir que primero vamos a meter un valor de x en la función g y me va a salir un valor de y. Ese valor de y de g ahora se va a volver x para el f. Y eso ya lo hemos visto con anterioridad. Entonces, si dice que f de x es, se entiende, o sea, cualquier objeto que entre acá, yo tengo que duplicarlo y lo que salga restarle 3 y esa es la imagen de ese objeto. Entonces, como este objeto está aquí, voy a duplicarlo y le resto 3. Así de simple. 4 menos 2x cuadrado menos 3, que sería 1 menos 2x cuadrado, y listo. Y nada más. B. Y eso es todo, pues eso es todo. ¿Eso qué significa? Que si yo quiero hallar, o sea, si reemplazo el x en g y me sale, no sé, pues 5 o no sé, menos 7 y luego reemplazo el menos 7 en el f, es lo mismo que si yo reemplazo directamente acá. Vamos a hacer esa prueba, ya no la he hecho, vamos a ver si sale. De repente no sale. Supónganse que voy a reemplazar el x primero en el g. Voy a decir que x sea 3, ¿ya? 3, o sea que g de 3. G de 3 sería 2 menos 9 menos 7. Ahora a ese menos 7 le voy a aplicar el f, ¿correcto? Como dice 2 por menos 7 menos 14 menos 17, ¿correcto? Y ahí está. Bueno, eso mismo lo podría haber hecho de un solo cocacho en la función f de g de x, en donde x es, ¿qué dije? ¿Qué número era? 3, ¿no?
Ahí está, miren. 1 menos 3 al cuadrado, 9 por 2, 18. Ahí está. Entonces, en otras palabras, ese proceso que era en dos saltos se convierte en un solo salto. A eso es a lo que se refiere, correcto, f o g de x. Bueno, ahora voy a borrar, ¿ya? Porque si necesitan ver, pues pueden ver la grabación de nuevo. Yo necesito este espacio para poder trabajar. Es una grabación, o sea, le pueden pausear, ¿no? Vamos, otro colorcito. El B dice entonces ahora g de f de x. Bueno, tendría que ser g, paréntesis f, paréntesis x. Entonces quiere decir que dentro del g debo poner el f, pero el f ahora es 2x menos 3. Y el g dice que es una función que, ¿se dan cuenta? O sea, el g de otro objeto que está así es 2 menos ese objeto que está elevado al cuadrado. 2 menos este objeto. O sea, yo creo que de acá en adelante ya se van a dar cuenta, ¿no es cierto? Pero yo siempre hago esto primero porque recuerdo cuando me explicaron este concepto y yo no entendí. Bueno, cuadrado de primero 4x cuadrado menos 2 por 2, 4 por 3, 12. O sea, no tengo por qué demorarme en esta parte, ¿no es cierto? Ya supuestamente ustedes son máster del binomio al cuadrado. Y bueno, la respuesta final sería menos 4x cuadrado más 14, digo 12x, 2 menos 9 menos 7. Y se acabó. ¿Ok? Bueno, esa es la parte fácil del asunto. Yo les digo, esto es lo que se hace en la escuela. No en mi escuela. Ninguna de mis escuelas. Ok. No le llamamos escuela, le llamamos colegio. Vamos a ver qué hay después. Ni sé qué cosa hay después. ¿Otra vez? ¿No es lo mismo? Ah, ya. Entonces este me lo vuelo. Entonces la siguiente parte es la parte difícil. La parte que expliqué con una metáfora. Supónganse, voy a explicar así. F de g de x. Entonces, hemos dicho que la función compuesta es está compuesta literalmente de dos procesos. Primero el eje, el x al que le aplico el proceso g y se convierte en g de x. Y luego a ese g de x le aplico el proceso f y se convierte en f evaluado en este g de x. ¿Correcto? Entonces, como ustedes saben que existe una cosa que se llama el dominio, o sea, por ejemplo, una función que es raíz de x menos 2, yo no puedo ponerle px igual menos 10, o sea, no funciona, ¿no es cierto? No puedo ponerle x igual 0. Hay una serie de valores que no puedo poner, y eso es el dominio. El dominio es lo que sí puedo poner. ¿Ok? Y entonces cada función tiene su dominio. Entonces está claro que el x tiene que cumplir el dominio g, si no, no pasa o sea, no se traduce en un valor, ¿no es cierto? Pero yo ideé una metáfora para explicar eso. Entonces yo dije lo siguiente, y no sé si eso les ayudará a entender mejor. Supóngase que el niño X entra a su primer colegio, bueno, que esperanzadoramente será el único, y entonces tiene que cumplir las reglas de su colegio, ¿correcto? Entonces, si yo necesito saber, o sea, yo necesito saber cómo tienen que ser los valores de X para que atravesando el colegio y atravesando las reglas de la UPC lleguen a convertirse en el profesional f de g de x, que es un número, ¿no es cierto? O sea, no quiero decir que todos los seres humanos seamos números, pero tengan paciencia con esta analogía, ¿correcto? No sean criticones. Entonces, el niño X va a ir a su colegio. Entonces, su colegio, las reglas de su colegio, o sea, para que X termine el colegio, los 12 años o los años que sean de escolaridad, tiene que cumplir las reglas de su colegio. Entonces, X pertenece al dominio de G. Hay colegios muy relax, ¿no es cierto? El dominio de G sería todos los reales, y hay otros colegios más exigentes, por ejemplo, raíz de X menos 2, ¿no es cierto?
o raíz de x menos 2 entre x. Dominios más exigentes. Entonces, si x pertenece al dominio de G, o sea, todos los valores que se adapten a las reglas de G pueden entrar al colegio G y terminan su etapa escolar. Una vez que han terminado eso, ese niño X ya no es el niño X, ahora se convirtió en el joven G de X. Se transformó. Entonces el G de X va a ir a las reglas de la UPC. Acá está. A eso le vas a aplicar la UPC. Entonces G de X tiene que pertenecer, G de X es un número, acuérdense, tiene que pertenecer a las reglas de la UPC. Como estás aplicando el G de X como si fuera un X, tiene que cumplir el dominio de la UPC. El dominio de la UPC es el dominio de F. Entonces básicamente podemos decir, ¿cuál es el conjunto de los valores probables de X que pueden sobrevivir primero a la función G y luego cuando se conviertan en G pueden sobrevivir a la función F? Entonces el dominio, eso se llama el dominio de la función compuesta. Y el dominio de la función compuesta está compuesto por los valores de X que cumplen lo siguiente que voy a decir a continuación. Los que cumplen primero que logran vencer su colegio. Y además este símbolo es I, miren, este símbolo es I y también significa intersección. Porque la intersección es cuando un objeto está al mismo tiempo en dos lugares. Está aquí y aquí. Ok, entonces el niño X pudo cumplir las reglas de su colegio, que es el dominio, y además, cuando se convirtió en el joven G de X, pudo cumplir las reglas de la UPC. Si esas dos cosas ocurren, entonces se puede convertir de X al joven profesional con toga y birrete F de G de X. Logrado, ¿no es cierto? Ojalá que veamos eso pronto. Y en fin, ese proceso ocurre con todo este asunto que está acá escrito de forma matemática. Entonces, no hay que memorizar esto, no es necesario. Si ustedes usan esta metáfora que acabo de decir del niño y luego que se convierte, etcétera, etcétera, no necesitan memorizar nada de eso, miren. Y les voy a explicar por qué. Imagínense que ahora lo voy a borrar, miren. Bueno, entonces tendrá que quedar ahí, si no lo borro, pues, ¿no? Tantas cosas. Ok, entonces ahí tenemos, y lo borro esto también. Ahí tenemos el ejercicio A. Dice que necesitamos hallar el dominio de G o F. Entonces, ustedes pueden escribir acá G de F de X, no hay problema. O sea, ya sabemos que esta es la regla de correspondencia. Pero a mí me sirve para ver que X es el niño X, que le aplico la regla de su colegio, y luego F de X es el joven F de X, que le aplico las reglas de la UPC. Entonces yo puedo escribir eso. No quiere decir que yo esté pensando que G o F es lo mismo que G de F de X. Pues no es cierto. Entonces el dominio que me están pidiendo, el dominio de Goff, que es al revés que lo que tenía hace un rato, que era Fogg, sería el conjunto de los X que cumplen lo siguiente. Miren, ya no voy a escribir todo esto para Fernández, ¿ok? Solamente voy a poner una flecha y voy a decir así. X pertenece a ¿qué? Lo primero que se encuentra en su colegio, las reglas de su colegio. Y luego que cumplió eso, se convirtió en el joven F de X. Y el joven F de X entra a la UPC y tiene que cumplir las reglas de la UPC. Las reglas de la UPC, que es la G. Y ya está. Le ponemos un paréntesis y listo, se pone un corchete y ya está. Entonces, no me interesa qué letras me pongan, yo soy capaz de hacerlo perfectamente. Miren, ahora le ponemos otro. Le ponemos el FOH. Quieren ponerle A, B, lo que quieran. F de H de X. Igualito. El X pertenece primero a quién? Al dominio de su colegio. Y luego de eso, el joven H de X se convierte, digo, pertenece a las reglas de la UPC. Entonces es todo cuestión de dominios, pero no es la intersección de los dominios. Uno de los errores más comunes de esta parte es que la gente ve los dos dominios e intersecta los dos dominios. No, pues eso no es, eso lo hemos hecho en tema anterior, es álgebra de funciones. La intersección de los dos dominios ocurre cuando yo tengo que sumar, restar, multiplicar o dividir, pero con restricción adicional. Pero composición es otra historia, ¿no? Se dan cuenta que es otra historia enteramente diferente.
Ok, esos son los dos ejercicios. Entonces, en otras palabras, no interesa que me pongan M o N, porque yo siempre podré decir, ¿no?, que X pertenece al dominio de N y N de X pertenece al dominio de M. Ah, pues, o sea, puedo ponerlo con cualquier letra, ¿no es cierto? No me interesa. Entonces, no tengo que memorizar, ¿correcto? Ojalá hubiera sabido yo eso cuando estaba en la universidad. Bueno, nosotros nos explicó el profesor F o G y en el examen nos ponían G o F, ¿no? Entonces, todo totalmente al revés y yo no sabía esas cosas. Bueno, ahora vamos a aplicar esta regla que no he memorizado y no me interesa memorizar, en un ejercicio para hallar el dominio. Dice que hallemos fog. Entonces yo dije hace un rato que cuando me pedían fog era dos cosas. Una que me pedían era el f de g de x y el otro que me pedían era el dominio de fog. Entonces, esto de acá es muy fácil, ya lo hemos hecho en el ejercicio tras anterior. F, lo voy a hacer, de G de X. Quiere decir que dentro de F, que es una raíz, voy a poner el G. La raíz de algo más 2. Pero el algo es el G. Le pongo paréntesis solo por poner, pero no necesito. Solo para decir que esto es el G. Entonces, como ven, esto es muy sencillo. 2x menos 2. Por supuesto, es sumamente, o sea, barato, ¿no? Porque ¿cuántos puntos puede ser esto? Pues medio punto. Ya está, listo. Entonces, pero una función, en realidad, no tiene tanto valor si es que no me dice cuál es el dominio. O sea, yo no puedo asumir que el dominio sea pues este x mayor que 1, porque eso depende, o sea, este caso no es que me están dando la función así, la función proviene de otra cosa. Puede ser que salga eso porque la función g tiene dominio de todos los reales, pero ahorita vamos a ver un ejemplo en que no se cumple necesariamente eso. Ya tenemos la primera parte. La segunda parte debería ser el dominio de f o g. Como hemos dicho, sería, primero es el g, ¿no? Entonces ya no tengo que poner, o sea, si quieren pueden poner, ¿no? Ahí está el niño x. X pertenece al dominio de g. No quiero ni mirar. Y el f de x, no es f de x, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado, o sea, tampoco no hay que ser autómatas. Miren, si el niño X pertenece a las reglas de su colegio y cuando termine el colegio se va a convertir en el joven G de X, no le voy a poner F de X, pero no, el niño no se va a saltar hasta la universidad, ¿no? Hay algunos estudiantes hindúes que hacen eso, ¿no? Son tan tromes que ya los mandan a la universidad. No, X pertenece al dominio de G y luego este se convierte en el G de X. Y G de X pertenece a las reglas de la UPC o de la institución educativa que vaya, pues, ¿no? Entonces, a ver, miren la función G y díganme, ¿cuál es el dominio de G? El dominio de G, o sea, si no hay ninguna restricción y es una función polinómica, es todos los reales. ¿Y el dominio de F? El dominio de F, bueno, no tengo... Ustedes pueden parar el video para hallarlo, ¿no? Pero así les puedo decir a grosso modo que si x más 2 es mayor o igual que... ¿no? X más 2 es mayor o igual que 0, porque está dentro de una raíz. X mayor o igual que menos 2, el dominio sería de menos 2 a más infinito, incluyendo menos 2. Bueno, ya está. Entonces con los dos dominios yo puedo decir acá, X pertenece al dominio de G, o sea, X pertenece a todos los reales, y entonces ahora en lugar de ponerle I le pongo intersección. Y G de X es 2X menos 4. 2X menos 4 que pertenece al dominio de F. Pero el dominio de F es... Esta es la parte tricky del asunto. La única parte tricky, ¿ya? ¿Ok? ¿Están atentos? No mastiquen galleta en ese momento. Miren. Esta es la parte tricky. Me están diciendo que un objeto está a la derecha de menos 2. Pero este objeto no se llama X, se llama 2X menos 4. Entonces me están diciendo que 2X menos 4 está a la derecha de menos 2. O sea, 2X menos 4 es mayor o igual que menos 2. ¿Se entiende? Esa es la parte difícil del asunto. Si ustedes logran entender eso, ya está listo el pollo. 2x mayor... Y hay que resolver, pues, ¿no? O sea, resolver, ya que les voy a decir, resolver lo hemos hecho en la semana.
semana 2, perdón. X mayor o igual que 1. Yo ya sospechaba, ¿no? Pero no importa. X pertenece a los reales, intersectado con lo que salga acá. Y entonces esto lo puedo hacer aquí. Los reales es todo esto. Intersectado con X mayor o igual que 1. Yo creo que está clarísimo, ¿no? Que es X mayor o igual que 1. Entonces se escribirá que el dominio... ¿De qué estoy buscando? De fog. Fog en inglés es niebla. Por eso este tema es bien nebuloso, ¿no es cierto? Bueno, si me hubieran dicho que era niebla, yo no sabía en esa época que fog era niebla. Ya me hubiera asustado de saque nomás. Y ya está. Entonces la respuesta es la función esto y además esto. Esas son las respuestas, o sea, no solo la regla de correspondencia, sino su dominio, ¿correcto? Pero fíjese, acá coincidentemente el dominio de Fogg es el mismo que, o sea, que se ve acá adentro, pues, ¿no? Se ve claramente. Pero en otros casos a veces no es tan claro, sobre todo cuando el dominio de G ya no es todos los reales. Justamente ese caso vamos a hacer en este momento. ¿Listo? Vamos. Otro colorcito. A ver, no sé. 1, 2, 3, ya. A ver este color. Entonces fíjese, dice gov. Gov, o sea, yo tengo que asociarlo con G de F de X, ¿ok? Dice entonces que X, si yo necesito, pero cuidado, un ratito, ¿qué me están pidiendo? Pues, o sea, no sea tan automático. Ya. Entonces, me están pidiendo dos cosas. G de F de X, que es la parte fácil, ¿no es cierto? Y me están pidiendo el dominio de Gov. Esas dos cosas. G de F de X ocurre cuando yo dentro de la función G, que es un objeto al cuadrado menos 2, ¿cierto? Esa es la función G. Yo pongo el F. Y el F es X más 3. ¿Está bien? Oye, ¿qué? Ya. Listo. X cuadrado más 6x más 9 menos 2. ¿Será x cuadrado más 6x más 7? Ya estamos semana 11. Yo creo que podemos hacer algunas cosas destroyer, ¿no es cierto? Ya. Y ahí está. O sea, ¿cuánto cuesta esto? Poquísimo, pues. O sea, este no es la dificultad. La dificultad es esta macana. Ya. Entonces, el niño X primero. El niño X pertenece a... Miren, y somos tan destroyer. Ahora miren, ¿qué vamos a decir? Dominio de F, ¿no es cierto? Como somos tan destroyer, ya no voy a poner dominio de F. Voy a poner el dominio de F. X pertenece a 2 más infinito, ¿sí? Ya ustedes de ahí retroceden pues para que vean dónde estaban las fórmulas. Pero el X pertenece al dominio de F. El dominio de F está acá arriba. Y luego, intersectado. Ya le pongo intersectado, ya no le pongo I para que vean que destroyer. El F de X. Ojo. X pertenece al dominio de F y F de X. Pero F de X es X más 3. Pertenece. Voy a poner pertenece al dominio de G. Ya, pero pongo el dominio de G. Allá. 1, 8. Abierto, ¿qué me importa? Listo, ahí está. Acá sale, miren. El 2 más infinito, este ya no necesita decir nada, porque ahí está el intervalo. Y el x más 3 que pertenece a 1, 8. Acá es para hacer un sándwich. Sándwich de x más 3. Voy a poner la tapa del sándwich, como dice cerrado, o sea, 1 es menor o igual que x más 3. X más 3 está metido entre el 1 y el 8. A eso es a lo que se refiere, miren. Acá está el x más 3. Si el x más 3 está entre 1 y 8, el x entre qué y qué estará. No es tan destroyer como para que lo hagan directamente. Entonces, sándwich de x más 3. 1 menor o igual que x más 3 menor que 8. Sándwich. Fíjense, nosotros hicimos estas inecuaciones ya hace un tiempo, ¿no? Parece mentira que ya estemos en la semana 11, pero en fin. Y para resolver estas había que restar 3 a los tres términos. 1 menos 3 menos 2. El x se queda solo y 8 menos 3, 5.
Entonces básicamente me están diciendo que intersecte, o puedo hacer una línea, ¿no? Que intersecte el intervalo 2 más infinito con el intervalo menos 2, 5. No tiene que estar esto a escala, ¿no? Por supuesto, ya sabemos eso, ¿no? Yo quería ponerlos a escala. Entonces, intersectados los dos, tenemos la respuesta. Intersectados los dos, y entonces escribiré la respuesta. ¿Qué es la respuesta? Yo no sé ni lo que estaba buscando. Acá está lo que estaba buscando. El dominio de Goff es igual a 2, 5. Y ya está. ¿Ok? Ese es todo el asunto. Entonces, como ven, usando esta analogía del niño y el joven y la UPC y todo eso, no hay ejercicio de compuesta que se nos resista. Entonces ustedes en su mente ya tienen que pensar, ok, ¿qué es primero? Primero es X que pertenece al dominio de G. Aquí está, miren. Si es F o G, entonces yo escribo F de G de X. X pertenece a las reglas de su colegio. X pertenece al dominio de G. Y cuando se vuelve el joven G de X, eso pertenece a las reglas de la UPC. Ahí dice dominio, aunque no lo crean. Ya está. Ahora escribamos. X pertenece a qué intervalo es el dominio de G. No sé. Ahí está, menos 2, 5. Allá no pongo y, pues ahora pongo intersectado. ¿Y G de X qué cosa es? 3X menos 6, que es una función lineal. O sea, este es muy fácil si voy a plantear una inecuación. Eso pertenece, mucho cuidado, acá le van a querer poner otra vez menos 2, 5. No, pues el G de X pertenece, o sea, tiene que respetar esto al dominio de F. El dominio de F es 3 más infinito. Ya está. Entonces hemos dicho que este primer intervalo ya está. Lo que tenemos que hacer es resolver esta inecuación. Esta no es un sándwich de... ¿no? No le puedo poner 3 y el infinito al otro lado, porque infinito no es un número. Pero sí podría decir esto. Que el 3x menos 6 está a la derecha del 3. Entonces 3x menos 6 es mayor o igual que 3. 3, o sea 9, o sea 3, ¿no es cierto? Ya. Y listo. Y el otro intervalo es este de acá. Menos 2, 5. Se parece mucho al ejercicio anterior. Claro que sí se parece mucho. Intersectado con 3 más infinito. ¿Le puedo poner 3 más infinito acá? Y se acabó el problema. ¿Sí? Ahí está. Lo que está debajo de rayas. Entonces digo que el dominio de fog es igual 3, 5. Y listo. Se acabó. Ok. Eso es lo que quería hacer hoy día. Espero que les haya gustado. Lo he hecho lo más rápido que he podido para que no ocupe mucho espacio el video y tengan ganas de verlo. Es un video de más de 25 minutos y ya no quieren ver. Ahí nomás lo vamos a dejar. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Goodbye.